Buen día para nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar una semana más con análisis, pasión y objetividad. Una semana en la que culminamos con la ausencia del presidente de la República. Tenemos al ministro de la Presidencia como presidente encargado de facto, porque no tenemos vicepresidente. Sí. Mulino está en una misión en Oslo con la entrega del Premio de la Paz a María Corina Machado. ¿Cómo analiza todos los eventos que han pasado en esta semana, Ian? Mira, dentro de los puntos de la política, del tejer político de nuestro país, Félix, esa es una situación que a mí en lo personal como jurista y analista al mismo tiempo me causa cierta preocupación, y es el tema de la ausencia del presidente al no haber tenido compañero de fórmula y nosotros estar en una especie de limbo, toda vez que es la primera vez que carecemos de un vicepresidente. Tener una persona encargada muy bien, pero esa ausencia presidencial me sigue causando ruido. Pero bueno, la primera vez que se presentó este elemento, y es bueno que el Tribunal Electoral a futuro pueda tomar los correctivos pertinentes, porque sabemos que todo lo que ha ocurrido, todo como se manejó en cuanto a la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino, dista de lo normal. Esa fue una candidatura anormal, con un curso anormal. El mero hecho de no tener un vicepresidente también se convirtió en una especie anormal, pero bueno, esperemos que el presidente pueda volver con bien y podamos seguir el rumbo y el destino de nuestro país, máxime cuando, como he señalado en el último mes, él el próximo 2 de enero tiene un importante llamado para con la nación. A ver, la semana se pone un poco en movimiento, Félix Antonio, desde el legislativo, cuando algunos diputados siguen presionando a la Contraloría, ¿no? El porqué de algunas transferencias express, o lo que se quiere conocer como la descentralización paralela 2.0. Y se exige sin duda alguna que la Contraloría lleve a cabo todas sus investigaciones, todo su audito, todo su control, pues claramente a fin de determinar el porqué y el para qué de esas distintas y múltiples transacciones que se han dado. Yo he señalado en múltiples ocasiones que la descentralización, si bien es cierto, es un elemento necesario para el país, porque le permite a los gobiernos locales poder resolver los problemas directos, los problemas diarios, los problemas que aquejan sin duda alguna a los ciudadanos y a los moradores de estos gobiernos locales. Pero la descentralización no puede ser la oportunidad para luego haber superado la etapa quizá de planillas cashback y de entuertos que existían en el órgano legislativo, entiéndase en la Asamblea. Ahora, como se nos hizo un control de parte de auditoría en la Asamblea, vamos a mutar estas malas prácticas hacia la descentralización. Lo que en efecto haría es matar el espíritu y la filosofía de una intención tan noble como lo es poder administrar y manejar de parte de los gobiernos locales los dineros que claramente pretenden resolver la necesidad que tiene el país. Entonces, no solamente es necesario, Félix Antonio, que el audito concluya indicando, ¿sabes qué? Todo se hizo al margen de la ley. Perfecto, pero ¿qué pasa con el entendimiento moral? ¿O es que quienes nos gobiernan solamente deben aplicar un concepto legal y constitucional y olvidarse de la moral? No, la ética y la moral son preceptos que deben acompañar el servicio público. ¿En qué renglón lo señalo? Que si el dinero está destinándose hacia donativos, debe haber un control interno en los gobiernos locales que señalen a quién se le dio un donativo, en calidad de qué, qué monto, qué fecha, la firma de la persona, porque es dinero público. Ese no es dinero de la cuenta de Félix Antonio, que Félix, tú con tu dinero puedes dárselo y hacer lo que quieras. Yo con el dinero y con mi peculio y mi patrimonio puedo hacer lo que quiera, pero el dinero público nos compete a todos, y si es para donación, debe existir una trazabilidad en cuanto a quién lo recibió, cómo lo recibió, cuándo lo solicitó, cómo se hizo el desembolso, porque hay que rendir cuentas. La transparencia no es un elemento que debe quedar al arbitrio de cada quien. La transparencia y la rendición de cuentas no puede quedar a la discrecionalidad de un alcalde o de un representante. Son elementos que forman parte de la administración pública. Y si usted quiere ser político
y usted quiere ser representante y alcalde, y usted quiere ser concejal, y usted quiere pedir dinero, usted debe tener toda su justificación para poder indicar cómo ese dinero fue traspasado, cómo ese dinero fue entregado, cómo ese dinero fue gastado, porque el dinero nos compete a nosotros, el dinero es del Estado. Entonces creo yo que, claramente, ahora hay algunos diputados que, al parecer, el centro de su trabajo es que el auditor haga su trabajo. Fenomenal. Han presentado sus denuncias, está el auditor, la Contraloría, en el tiempo legal de poder dar la respuesta. Listo, diputados, hay que seguir trabajando por el país. Ahora parece que todo gira en torno a lo que haga Flores. Listo, se denunció, esperen el tiempo correspondiente y luego pueden presentar su acción de habeas data. Pero ahora veo algunas personas que al parecer lo único que interesa es lo que ocurre en Contraloría. Fenomenal, el Contralor también necesita un tiempo para trabajar. Y en la medida que no dé la respuesta en tiempo oportuno, hay acciones constitucionales que también pueden rendirse. Pero los diputados de este país, o gran parte de ellos, para no tildarlos a todos, parecen ser más influencers que diputados. Parecen ser más influencers. Quieren más fotos, quieren más videos, Félix Antonio, que realmente rendir cuenta y trabajar por el futuro de nuestra nación. Las auditorías son oportunas, pero creo que el Ministerio de Economía y Finanzas pudo muy bien responder de forma expedita a la solicitud de un grupo de diputados sobre el manejo de las transferencias, el listado. Si usted ha transferido fondos a municipios, debe conocer o debe tener en mano la lista completa de estos municipios. Definitivamente. La lista todavía no se conoce. Advierten de recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un habeas data si el MEF no cumple con este informe, pero ya pica hacia adelante la Contraloría General de la República con esos auditos. Hablaste del tema de la trazabilidad. ¿Qué tan complejo será para la Contraloría General de la República, conociendo que no todos estos fondos van para el renglón de inversiones, sino para donativos? Total. Y lo que ocurre en los gobiernos locales con los donativos es clientelismo duro y puro, dinero suelto entregado en las calles. Sí. ¿Cómo dar con el paradero con ese dinero? Y cuando hablamos más de que en algunos casos son $220,000, $1 millón, $500,000. Así es. Justamente a eso me refiero yo, Félix Antonio, con que si bien es cierto, lo contempla la ley porque lo pueden hacer, ¿dónde queda la componente moral y ética? Entonces, supongamos que no se puede hacer una trazabilidad, pero la justificación que se nos va a dar es que la transferencia se hizo de forma legal. Esto no puede servir para el futuro. Félix Antonio, yo soy de la teoría que la descentralización es un elemento que constantemente se puede revisar. Anualmente, bianualmente, cada 3 años, cada quinquenio. La descentralización se puede analizar. ¿Por qué? Porque van variando las necesidades, van variando los tamaños de los distritos, van variando los tamaños de los municipios y no se puede crear o pretender que la ley que tenemos de la descentralización dure y perdure para toda la vida. Es lo que nos va a ocurrir o lo que ocurre con la Constitución de 1972 que tenemos, con todas las reformas que ha tenido, ya no responde claramente a las necesidades políticas, sociales y económicas que tenemos. Ese concepto se conoce en el mundo del derecho como la interpolación, que es adecuar una norma que se creó en un momento que contaba con cierta particularidad, adecuarla a la realidad actual que existe. Por ejemplo, ahora no sabemos cuál va a ser el futuro de la Constitución, ya que la menciono, si va a ser a través de las reformas constitucionales que proponga el Ejecutivo, si no vamos a quedar con el Estado como lo tenemos, si hay que esperar una nueva asamblea, un nuevo gobierno en un quinquenio para ver qué va a ocurrir con la reforma constitucional, pero asimismo proyectos como la descentralización deben ser revisados, y yo lo uso de ejemplo maravilloso. Cada que termina una elección, Félix Antonio, se reúne una comisión de reforma electoral. ¿Por qué lo hacen? Porque se busca perfeccionar la democracia cada quinquenio, porque se entiende que la realidad de las elecciones del 2019 no van a ser iguales a la realidad de las elecciones del 2024 y estas mucho menos serán iguales a las realidades que nos avecinan en el 2029. Por eso se hace necesario crear una comisión que analice las reformas electorales cada quinquenio. La descentralización es una de estas iniciativas y estas políticas públicas, Félix Antonio, que requiere una revisión constante. ¿Por qué? Para prevenir justamente un despilfarro, para prevenir el mal aprovechamiento, el mal uso de nuestros recursos, que lejos de responder en ocasiones a las necesidades que tenemos como país, para en un clientelismo barato, y esto no le hace ningún bien a la nación. Nación que tiene problemas con desempleo,
nación que tiene problemas con el agua, nación que no tiene oportunidades sin duda alguna de poder avanzar. Pero ¿y qué respuesta le damos a esa nación? Le decimos, tienes que esforzarte, tienes que dar una componienda, tienes que entregarte, tienes que poner voluntad, tienes que dejar de lado tus oportunidades. El gobierno sin duda alguna, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar austeridad porque no hay dinero, pero al mismo tiempo podemos encontrarnos quizá frente a malos gobernantes que utilizan la descentralización para aprovecharse del pecunio. Entonces no tiene sentido que se le diga a la población, no hay chen, esfuérzate y trabaja más, pero al mismo tiempo los recursos del Estado que nos competen a todos se malgastan y paran en los bolsillos quizá de algunos mercenarios de la política. A mí me llama la atención el hecho de que los municipios que más fondos están recibiendo de estas transferencias VIP son aquellos allegados a un grupo de diputados muy cercanos al partido gobernante, al poder, otros que son parte del partido opositor o de los partidos opositores, pero que comulgan con sus acciones con el oficialismo. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Claro. Ese grado de influencia que puede o no tener un diputado para que a la autoridad de ese gobierno local le transfieran esos fondos, no de la forma en la que deben transferirse de forma equitativa a todos los gobiernos locales. Total. Y nosotros necesitamos explicaciones, Félix Antonio, porque las necesidades que están existentes y presentes en todos los gobiernos locales son un escándalo. Y que, por ejemplo, se aproveche una ley para quizá beneficiar a una persona, a un candidato, a un diputado, a un allegado, a un amigo, no es consono a la realidad que se nos vende de parte del Ejecutivo, por ejemplo, al señalarnos que no hay dinero, en que se encuentran las balanzas en rojo, donde se hizo un esfuerzo catastrófico, por ejemplo, para aprobar una nueva ley orgánica de la Caja del Seguro Social, donde estamos viendo cómo terminamos este 2025 y cómo vamos a iniciar y cuál va a ser la propuesta juntamente que nos va a hacer el Ejecutivo en los primeros días de enero, a fin de conocer cuál va a ser el camino que vamos a recorrer a fin de aspirar a un crecimiento económico, que hay algunos economistas que señalan, Panamá va a cerrar un crecimiento económico de un 4, quizás 5% este año, pero ese crecimiento económico no se ve en los hogares de los panameños. Eso no se ve o no repercute en la canasta básica, no se ve en oportunidades de trabajo, eso no se ve en la cuenta de las personas, eso no se ve en un diciembre que ya está llegando y que el movimiento y el gasto que en ocasiones hacen los panameños es mucho menor a diciembres anteriores. Entonces, no solamente es aspirar a un crecimiento, no solamente es aspirar a salir de toda la lista multicolor en la que está Panamá, no solamente es aspirar a que la administración de la descentralización paralela se haga de la mejor forma, no solamente es aspirar a que quienes nos gobiernan administren la cosa pública de la mejor forma, sino comprender y entender que la necesidad del panameño está en un escalón de gran importancia y todos los resultados previos que he mencionado tienen que repercutir en que el panameño sienta como individuo, sienta en su hogar, sienta que su familia avanza, que los chicos pueden ir a la escuela, pueden ir a la universidad, tienen empleo, tienen oportunidad de poder salir hacia adelante, en que en efecto todas las plazas laborales se encuentran cubiertas, en que cada día hay más contratos laborales que se están inscribiendo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y que pues hay un movimiento con los bancos, la financiera, hay flexibilidad, es lo que queremos, que se ponga la rueda a andar, que haya dinero, que la gente saque su préstamo, consiga su casa, hipoteca, pueda obtener un vehículo. Entonces tenemos que aspirar, fenomenal, hay megaproyectos, que sea hasta Chorrera, que sea hasta Chiriquí, pero también hay que impulsar y hay que repercutir, Félix Antonio, directamente en que día a día el panameño vea un avance, vea una oportunidad y podamos, o puedan los tres órganos, hacer el trabajo al que la ley y la Constitución los llama y nosotros como panameños pues contribuir con nuestro granito de arena y juntos aspirar a ese avance y a ese cambio. Estamos terminando el año, hay que hacerlo con optimismo porque los retos que nos vienen en el 2026 son complicados y hay que hacerle frente de la mejor forma, con la mayor entereza y de poner los intereses nimios y poner la mayor voluntad posible a que el futuro del país esté comprometido y que cada uno haga lo que tiene que hacer, que es trabajar, trabajar y seguir trabajando. En los próximos días, el presidente de la República se debe pronunciar en la instalación de la nueva legislatura en la Asamblea Nacional el 2 de enero del año 2026. Todavía no se sabe si la instalación será desde la sede de la Asamblea Nacional o desde el Parlatino, porque la Asamblea contrató los servicios de remodelación de la fachada y por el momento la fachada no está lista.
se está analizando la instalación en el Parlatino, pero se darán anuncios sumamente importantes porque se deben ejecutar obras. Hay inversiones que superan los 11.000 millones de dólares, retos importantes como el de la mina, si va a pasar o no va a pasar por la Asamblea Nacional, qué tan transparente será este proceso, además de los temas relativos a la política local del órgano legislativo. Las reformas al Código Electoral deben llegar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. ¿Se va a desfigurar las reglas del juego o se van a mejorar las reglas del juego electoral? Esa es la gran pregunta. Usted lo ha mencionado, son grandes retos, pero esperemos el anuncio entonces el próximo 2 de enero. Gracias, Ian, por el análisis. De paso, no vivimos los seres humanos. Tengo un excelente fin de semana.